horrible hoy. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta. Buenas tardes, profesora. Húngaro Pablo. Buenas tardes, Pablo Húngaro. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Aruquipa. ¿Qué luz, profe? Algunas voces las Hola, recuerdo. profe, buenas tardes. Ahí ya no. A ver la carita. A ver de nuevo ese hola, profe, buenas tardes. Acá. Ah, Yo, Marisol. Mari. Hola, Marisol. Uy, esa voz tan seria. ¿Quién es Federico? Oh, profe, Oh, ¿cómo no. lo va a conocer vos? ¿Quién es? Ramírez, el alto. Sí. El alto, sí. El alto, el alto. Hola, profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Nora. Le queda lindo el pelo recogido, profe. Sí, lo que pasa es que no lo tenía muy limpio, entonces. El recogerlo. Buenas tardes, profe. Una colita, miren. Yo ya me acostumbré a colita verla con el pelo suelto, profe. Ay, sí, pero hoy todavía no me bañé hoy. Porque no fui a trabajar, entonces no me bañé esta mañana. Entonces se quedó en la casa todo el día, profe. Sí, todo el día, porque no tenía quien cuidar al perro. Entonces me quedé a cargo de mi perrito. Ah, bien. Qué complicado es tener una mascota también, profe, no es fácil. Sí, pero para colmo que es muy malcriado y nunca lo dejamos solo. Entonces, ahí viene el problema. Desde chiquito lo tendríamos que haber acostumbrado a que se quede solo. Claro, pero ya es tarde, profe. Ya es tarde, ya es tarde. Pero bueno, mañana lo llevamos a una cuidadora, así que vamos a ver cómo se relaciona. Ah, pero ¿qué? ¿Nunca lo dejó tampoco en una guardería? No, lo dejé, sí. A ver, él tenía un paseador y algunas veces se quedaba con el paseador. Si no, se quedaba con un sobrino mío que estaba sin trabajo, entonces su trabajo era cuidarlo. Ahora consiguió trabajo, entonces ya no tenemos quien lo cuide. Estamos en problema, profe, en ese tema. Pero bueno, conseguimos una chica que cuida 4 perros nada más. Tiene como una pensión sin canil. Pero tiene un gato y dice, se tiene que llevar bien con el gato. Uy, qué problema. Nunca estuvo con gato su perrito, ¿no? Nunca estuvo con gato. Ah. Bueno, veremos, esperemos que se lleve bien. ¿Va a aprender o va a aprender? No sé qué decirte. Veremos. ¿Es chiquito, profe, o es grande? ¿De tamaño? Sí. Mediano para chico, digamos. O sea que no le va a dar un mordiscón al gato. Pero es así, es morrudo. Y es perro. No es perro de gato, es perro. Así que bueno, veremos qué pasa, veremos. No, esperemos que tenga suerte. Ojalá Dios quiera. Chicos, de los que estamos acá en el chat, ¿alguno sé que está todavía fuera de la plataforma? ¿No? Todos están dentro de la plataforma entonces. Ok. Parece que sí, profe, nadie contesta. Lo que nadie contesta es que todos están dentro de la plataforma. Claro. Entonces, lo que tengo presente son los presentes. No le tengo que tomar a nadie porque todos están en la plataforma, se supone. Sí. Bien. Nosotros estábamos con respiratorio. Hola, Daisy. Profe, una consulta. Sí. Yo no sé mi nota, porque a mí me habilitaron recién la materia. Va a ir de tengo que recuperar. A ver. Me parece que yo ya la dije la semana pasada, pero me voy a fijar. Ah, no escuché.
la que era ese nombre, ¿no? Techi. No, Salazar Valderrama Gabriela, yo le envié por correo. Salazar. Porque te tengo por Salazar, me parece. Salazar. Sí. No, 450 Salazar. Ah, bueno, gracias, profe. De nada. Lo que te pasa es que no te tengo por Valderrama, te tengo por Salazar, ¿ves? Sí, profe. Bien. ¿Nadie más? Bueno, la última que ustedes estuvieron haciendo un trabajo de insuficiencia respiratoria, ¿se acuerdan? Sí. Ah, sí, profe. No de insuficiencia, diferencias entre bronquitis y enfisema hicieron. ¿Sí? Ah, sí, me acuerdo. Bien. La semana pasada estaba como súper estresada, porque Sí, profesor. era un amigo, entonces a mi amigo le dije, yo tengo una alumna que aprendió a manejar de grande, y yo dije, ¿cómo? Si ella maneja, ¿cómo puede ser que yo no? Yo siempre Entonces, dije bueno, lo mismo, profe. me estoy animando. Vamos a ver Aparte, qué la pasa. ley de la vida es aprender hasta lo último, profe. Tal cual. Si no, ¿para qué vivir? Si no, ¿para qué vamos a vivir? Exactamente. Muy bien, La tal cual. felicito. La Gracias. felicito, profe. Pero Cuando el tenga su estrés, carnet, profe, me avisa. el estrés y la adrenalina que pasé, no te puedes... Yo parecía muy tranquila, ¿no? Porque me filmaba mi amigo y yo iba toda ahí re tranquila, apoyada, nunca así ni nada. Pero se ve que por dentro el estrés quirúrgico me Claro, mató. profe. Bien, entonces, ustedes trabajaron con EPOC, trabajaron con bronquitis crónica y trabajaron con enfisema, ¿sí? Lo que nos queda ahora para ver, para terminar la parte clínica del respiratorio, es hablar sobre insuficiencia respiratoria y neumonía, ¿sí? Entonces vamos a empezar con insuficiencia respiratoria. Ya ponemos el PowerPoint. Y vamos a ver acá. Lo primero que vamos a decir y nos va a quedar claro para siempre mientras cursen conmigo es que decir insuficiencia es lo mismo que decir incapacidad. ¿Sí? Entonces, cuando a ustedes yo les pregunte, decime una definición de insuficiencia, en este caso respiratoria, ustedes me van a decir, es la incapacidad, y ya vamos a ver qué. Cuando yo les diga, decime qué es insuficiencia renal aguda, ustedes me van a decir, es la incapacidad de, y ya vamos a ver. Cuando les diga qué es insuficiencia cardíaca, ustedes me van a decir, es la incapacidad de, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Siempre que yo les pregunte insuficiencia, ustedes se lo graban en su cabeza, incapacidad. Bien, profe. ¿Y es la incapacidad de qué? Es la incapacidad de que el órgano del que estamos hablando cumpla su principal función. ¿Sí? Entonces, si decimos insuficiencia respiratoria, ¿cuál es la principal función del aparato respiratorio? La hematosis. La hematosis o el intercambio gaseoso sería, ¿sí? Entonces, ¿qué es la insuficiencia respiratoria? Es la incapacidad del aparato respiratorio de cumplir su principal función, que es el intercambio gaseoso, o la hematosis. ¿Sí? Es muy fácil, porque uno se acuerda, insuficiencia, incapacidad, la incapacidad de cumplir la principal función. En este caso, el intercambio gaseoso. ¿Y el otro nombre cómo lo dijo, profe? Hematosis. Hematosis. ¿Sí? Es el intercambio gaseoso, el intercambio del capilar que trae sangre carboxigenada con el alvéolo que tiene oxígeno. Se intercambia el capilar y el alvéolo, ¿sí? Eso es la hematosis. Bien. Esto, para que les quede claro, volvemos de nuevo. Si yo digo insuficiencia renal, ¿qué va a ser? Es la incapacidad De los riñones. De la filtración de los riñones.
de o cumplir de la un órgano. principal función, que es la filtración. Sí. ¿Sí? ¿Ven cómo ustedes solitos pueden armar sin necesidad de estudiarlo de memoria? ¿Sí? Entonces, Sí, si profe. hablamos de insuficiencia Tienes razón. renal, es la incapacidad del riñón de cumplir su principal función, que es la filtración del plasma. ¿Sí? Y si decimos insuficiencia cardíaca, Incapacidad del corazón de bombear la sangre. muy bien, insuficiencia cardíaca es la incapacidad del corazón de bombear la sangre. ¿Ven? Es súper fácil. Solo tienen que acordarse, insuficiencia, incapacidad. ¿Sí? Eso les tiene que quedar claro, no se lo pueden olvidar más. No necesitan ni siquiera estudiar. Está enojado Clemente, profe. Clemente está ladrando en la ventana porque en mi casa es que da a la calle, entonces pasa alguien y se pone a ladrar. Nadie puede pasar por Profe. la insuficiencia renal, la insuficiencia respiratoria, la vamos a El perro tiene una insuficiencia para estar en silencio. Sí, la insuficiencia respiratoria se puede clasificar en dos. Una es hipoxémica normocápnica, que es la tipo 1, y la tipo 2 es hipoxémica hipercápnica. ¿Sí? Ahora vamos a ver bien qué es esto. Entonces, hipoxémica normocápnica, hipoxémica hipercápnica. ¿Qué significa hipoxemia? Que le falta oxígeno, la falta de oxígeno de los músculos. No, de la sangre. De la sangre. Me equivoqué. Todo lo que termina en emia es sangre. Glucemia, hipoxemia, no sé, no se me ocurre ninguno, pero todo lo que termina en emia es sangre. Anemia. Anemia, gracias. ¿Sí? Entonces, hipoxemia es la disminución del oxígeno en sangre. Y todo lo que termina en capnia está hablando del dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces, si decimos que la tipo 1 es hipoxémica normocápnica, vamos a decir que tiene una disminución del oxígeno en sangre y el dióxido de carbono, ¿cómo está? Normal, muy bien. ¿Sí? Hipoxémica normocápnica tipo 1. Tipo 2. Bien. ¿Y? El carbono. ¿Y el oxígeno? Y el oxígeno por debajo de los niveles normales. ¿Sí? Entonces, esta es la forma. ¿Cómo se clasifica la insuficiencia respiratoria? En dos. Hipoxémica normocápnica y la tipo 2, hipoxémica hipercápnica. ¿Algún problema con esto? No. Muy bien. Y después vamos a ver las causas. Lo voy a agrandar para que no se vean las letritas. Lo que vimos es la clasificación, y estas son las causas, no se vayan a equivocar. Una cosa es la clasificación y otra es las causas. Las causas pueden ser que ocurran dentro de los pulmones va a ser intrapulmonar, o fuera de los pulmones va a ser extrapulmonar. ¿Sí? Entonces, las causas de la insuficiencia respiratoria pueden ser fuera de los pulmones o dentro de los pulmones. Vamos por las que pueden pasar fuera de los pulmones. Por ejemplo, algo que me afecte mi cerebro, como una sobredosis de fármaco. ¿Sí? Yo me intoxico o me quiero suicidar, tomo una sobredosis de fármaco y me va a producir insuficiencia respiratoria. ¿Sí? ¿Vieron
cuando alguien toma una sobredosis de fármaco, toma muchos analgésicos o muchos psicofármacos que no puede respirar bien, bueno, le produce una insuficiencia respiratoria. Un traumatismo de cráneo, ¿sí? Alguien se cae de la moto, se golpea el cerebro y también le va a producir una insuficiencia respiratoria. Después de una cirugía, puede tener una depresión anestésica posterior a la cirugía que puede producir una insuficiencia respiratoria. O sea, ven, no tiene nada que ver. Los pulmones están acá. Me afecta el cerebro, pero también me produce insuficiencia respiratoria. También puede ser algo que me pase en el tórax, ¿sí? No en los pulmones, en el tórax. Por ejemplo, la obesidad mórbida. ¿Sí? Una persona que es obesa mórbida, no gorda, obesa mórbida, ¿sí? Sube 4 pisos las escaleras y llega con insuficiencia respiratoria. Un traumatismo torácico, un golpe en el tórax, me va a producir también insuficiencia respiratoria. También cosas que pueden afectar mi pleura. ¿Qué eran las pleuras? Bien, bien, son unas membranas que recubren los pulmones. Estamos todavía por fuera de los pulmones, ¿sí? Entonces, si hay un neumotórax, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos que comprime el pulmón se colapsa, y eso va a producir una insuficiencia respiratoria también, ¿sí? O un derrame pleural también me va a producir una insuficiencia respiratoria. Después también afecciones de las vías aéreas superiores, o sea, de la tráquea para arriba. ¿Sí? Como pueden ser que yo tenga apneas del sueño. Esto le pasa también a los obesos, ¿sí? Que tienen que dormir con un CPAP, porque cuando se duermen, se olvidan que tienen que respirar y producen apneas. Y esas apneas pueden producir insuficiencia respiratoria. Una estenosis traqueal. ¿Qué era una estenosis? Cuando esto que es la luz se comprime por algún motivo y se hace muy chiquitito. Entonces ahí hay una estenosis traqueal. O una epiglotitis, ¿sí? La epiglotis, ¿sí? Se inflama la epiglotis y eso también me puede producir una insuficiencia respiratoria. Todas estas, recuerden, causas, ¿sí? Causas de la insuficiencia respiratoria. Y después tenemos las intrapulmonares. ¿Sí? Estas serán fuera del pulmón, vamos a ver las intrapulmonares. Por ejemplo, patologías que afecten las vías aéreas inferiores, ya estamos dentro del pulmón. Por ejemplo, el EPOC. ¿Se acuerdan que vimos en bronquitis crónica y en enfisema que producía insuficiencia respiratoria? ¿Sí? Una bronquiolitis en los chicos, una neumonía que ya vamos a ver, que es líquido en los alvéolos, también me produce insuficiencia respiratoria, pero ya estamos dentro del pulmón. ¿Sí? También puede ser una embolia pulmonar. ¿Se acuerdan? El émbolo, que es el que migra y se inflama en un momento, produce una embolia pulmonar. Un edema pulmonar, que ya lo vamos a ver cuando veamos insuficiencia cardíaca. O el ahogamiento. ¿Qué pasa cuando una persona se ahoga? Tiene falta de respiración. Claro, Sí, empieza a pero tomar. ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué preguntó? Porque se me entrecó. Por la Por glotis. tomar mucho líquido. La ¿Por tomar mucho líquido?
No, no. ingresa líquido en las Porque vías tiene una aéreas. obstrucción. Los bronquios y los alvéolos se llenan de agua. ¿Vieron en las películas cuando le hacen reanimación para sacarle el agua, que siempre la persona le sale agüita de la boca? Sí. Bueno, es esa agua que está en los pulmones, en los alvéolos y sale. ¿Sí? El ahogamiento se produce por eso, porque entra agua en el aparato respiratorio. ¿Sí? Ingresar en el estómago no hay problema. Profe, una consulta. Ahí intrapulmonar dijo que era por dentro, ¿no? No entendí bien, profe. ¿Sí? ¿Qué es lo que no entendés, Mayerly? Ahí que dijo intrapulmonar, ¿sería dentro de los pulmones? No. Claro, dentro, Ah. si es intra, es dentro de los pulmones. Todo lo que es intra es dentro. Sí, sí. Ah, ok, profe. ¿Sí? Extra era Bien. afuera, ¿no? Sí, me había confundido. Entonces tenemos ya la clasificación, ¿se acuerdan? Tipo 1, tipo 2, y tenemos las causas, extrapulmonar, intrapulmonar. Bueno, ahora sí yo intento que pase la diapo. Ahí está. Entonces vamos a ver la fisiopatología. A ver, la fisiopatología es el mecanismo por el cual se va a producir esta insuficiencia respiratoria. Y esto es importante porque después se equivocan. Entonces, si ustedes tienen una hojita, tienen que poner primero clasificación, lo que vimos, tipo 1, tipo 2, causas, extrapulmonar, intrapulmonar. Fisiopatología, bien, ahora serían los 3 puntos para no equivocarnos, ¿sí? En el examen. Entonces, la característica principal de la insuficiencia respiratoria es la hipoxemia. ¿Se acuerdan que cuando vimos, las dos eran hipoxémicas? Tanto tipo 1 como tipo 2. ¿Sí? Entonces, la característica principal es que es hipoxemia. ¿Sí? Y esta hipoxemia puede ir acompañado por la hipercapnia. ¿O no? Porque se acuerdan que también había normocapnia. ¿Sí? Entonces, entre las causas que producen esta hipoxemia van a estar la hipoventilación alveolar, el cortocircuito intrapulmonar y la discordancia ventilación-perfusión. ¿Sí? Entonces, volvamos de nuevo para no olvidarnos. Clasificación, tipo 1, hipoxémica normocápnica. Tipo 2, hipoxémica hipercápnica. Causas, extrapulmonares e intrapulmonares. Fisiopatología, hipoventilación alveolar, cortocircuito intrapulmonar y discordancia, ventilación-perfusión, que se abrevia B corta barra Q. Y se dice discordancia BQ. Profe, la clasificación sería ¿cuál dijo? Que estaba anotando y se me hizo una sopa. La clasificación de la insuficiencia respiratoria es tipo 1, Sí. hipoxémica normocápnica. Normocarpia. Normocápnica. Ahí está, profe. Tipo 2, hipoxémica hipercápnica. ¿Sí? Esa es la clasificación, Nora. Sí, ahora profe. pone abajo causas y subraya causas.
Ahí está, profe, ya puse causa. Las causas pueden ser, 1, extrapulmonar. Y ahí después con tiempo, mira la pantalla, Nora, tenés que copiar todas estas. ¿Sí? Esas serían todas las causas, profe. Estas son las extrapulmonares. Y ahora abajo pone 2 intrapulmonares. Y después con paciencia en tu casa copias estas 2 que están acá abajo, intrapulmonar. ¿Sí? Y Sí, ahora profe. pone fisio, otro punto subrayado. ¿Vendría a ser el 3? ¿Vendría a ser el punto 3, profe? Claro, era clasificación, causas y fisiopatología. ¿Cómo sería el 3, profe? Mirá, como dice acá, fisiopatología. Y la fisiopatología puede ser por, mira acá abajo, hipoventilación alveolar. Escribilo. Sí. Escribilo. Hipoventilación alveolar. Ya lo escribí, profe. Ahora, también puede ser cortocircuito intrapulmonar. Abajo de hipoventilación alveolar, cortocircuito intrapulmonar. Y la última, discordancia ventilación y perfusión. Listo, profe, gracias. No, ahí cuando pone entre paréntesis después de perfusión, pone Sí. B corta, barra. ¿Cómo, profe? ¿Qué, profe? B corta. B corta. Barra, la barra, ¿viste? Sí. Y una Q, la Q de queso, Q. Y cerrar el paréntesis. Así vas a encontrar esto. En vez de escrito tan largo, vas a encontrar discordancia BQ. Ah, bien. Que Ahora sería sí, discordancia, ventilación, perfusión. Ahora Sí, vamos a profe. ver cada una de estas fisiopatologías. Vamos a empezar con la hipoventilación alveolar. ¿Qué es la hipoventilación alveolar? Aparece, esperen que quiero ver, yo creo que les puse un dibujito acá. Aparece cuando la cantidad de oxígeno aportada es insuficiente para satisfacer las necesidades del organismo, ¿sí? Si nosotros vemos acá, yo le puse un dibujito. Miren, esto que ven acá, siempre que hablemos de insuficiencia respiratoria vamos a hablar de los alvéolos. Esto es un alvéolo, Aruquipa, que hoy preguntabas, de hematosis. Esto es un alvéolo. Y esto que ven acá, lila, es un capilar. ¿Sí? Entonces, este alvéolo, miren, tiene 2, 4, 5 oxígenos. Y solo tiene 2 dióxidos de carbono. Eso es lo normal. Cuando este alvéolo tiene a la inversa 5 de CO2 y solo 2 de oxígeno, es un alvéolo que está hipoventilado. ¿Sí? En este caso hay una hipoventilación alveolar. Cuando la sangre, el capilar, pasa por al lado del alvéolo, no tiene que cambiar. Entonces la sangre que sale va a ser una sangre que no va a ser rica en oxígeno, sino va a ser rica, claro, va a estar hipercámica,
rica en dióxido de carbono. Eso es hipoventilación alveolar. ¿Se entendió? Sí, Sí, profe. profe. Muy bien. Después tenemos la discordancia ventilación-perfusión. O sea, la discordancia BQ, eso que les dije hoy. Aparece cuando no concuerda la ventilación y el flujo sanguíneo en diferentes regiones pulmonares. Entonces, la sangre pasa por distintos territorios. Para esto nos tenemos que acordar, no hay ninguna foto, cómo era. ¿Se acuerdan que yo les hice un dibujo no muy bueno, pero mis pobres dibujos, que yo les dije, supongamos que acá viene el saco alveolar, que vienen muchos alvéolos, ¿sí? Pero estos alvéolos están por todos lados, ¿sí? Están por todos lados. Por todo el pulmón hay alvéolos, por todo el pulmón, ¿sí? Entonces, cuando pasa el capilar por acá a buscar oxígeno, no lo encuentra. ¿Se entiende? Lo pasa a buscar, pasa para hacer ese intercambio y encuentra toda una zona. Ustedes, cuando piensan en un saco alveolar, tienen que pensar en un racimo de uvas. ¿Vieron el racimo de uvas? Al saco Sí, alveolar, a todo el alvéolo, a todo este conjunto así, se lo llama acino. Sin H y con C, acino. Y se lo llama Acino, profe. acino. Sin H y con C. ¿Saben por qué se lo llama acino? Porque acino es el racimo de uva. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes tienen que pensar es, ese racimo de uvas está por todo mi pulmón. Por mis dos pulmones hay muchos racimos de uvas. Cada uva es un alvéolo. Cada una de esas uvitas del racimo es un alvéolo. Imagínense que los capilares pasan por cada uno de esos alvéolos. Claro. Y ahí se produce el intercambio gaseoso. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una obstrucción en esta zona, ¿sí? Si yo tengo una obstrucción en esa zona, me va a quedar toda esa zona sin oxigenar. Entonces, todos los capilares que pasen por aquí no van a recibir oxígeno. Entonces, eso se dice que hay un desequilibrio entre la ventilación y la perfusión. ¿Sí? Una discordancia entre la ventilación y la perfusión. Y generalmente esto se da porque los alvéolos están llenos de líquidos. Esto ocurre, por ejemplo, en la neumonía, en los COVID pasaba esto. En el COVID, en los pacientes COVID graves, esos alvéolos, ¿se acuerdan que la primera complicación decían que era la neumonía? ¿Sí? Porque todos esos alvéolos estaban llenos de líquido. Profe, a mí cuando me hicieron la tomografía por COVID, salía como tipo, le decían como tipo esponjosito, unas manchas blancas en los pulmones. Claro, sí, eso es una neumonía. Sí. La característica es que es como vidrio esmerilado, se dice. Claro, claro, sí, unas manchitas esmeriladas, sí, tipo, sí, Así. sí, medio blanquecina. Claro, eso es la forma que tiene el COVID.
uno puede tener distintas neumonías, pero la neumonía por COVID daba eso. Vidrio esmerilado se decía. Bien, entonces, esto es lo que pasa en la discordancia ventilación-perfusión. ¿Ven? Esta es la ventilación y esta es la perfusión. ¿Sí? Esta es la ventilación del alveolo y esta es la perfusión. ¿Ven? Esto es lo normal y esto es cuando hay una discordancia BQ. ¿Sí? Y por último, el más grave de todos es el cortocircuito intrapulmonar. Es una situación extrema, el cortocircuito intrapulmonar, en que la sangre no va a alcanzar el territorio, va a alcanzar el territorio arterial sin hacer el intercambio gaseoso. ¿Sí? Entonces pasa por toda una zona donde no se ventila. Esto puede ser por una telectasia. ¿Se acuerdan que era una telectasia? Bueno, No, que era una telectasia. No, obstrucción, profe. Bien, una obstrucción en los bronquios, ¿se acuerdan? Que nosotros dijimos que por lo general nosotros lo íbamos a ver por una obstrucción por un tapón de moco. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Eso era una telectasia, pero también yo les dije que una telectasia se puede producir porque un chico se trae una moneda y esa moneda en vez de ir al digestivo va al respiratorio y obstruye ese bronquio. ¿Sí? Entonces ahí se puede producir una telectasia o por un tumor. Si un chico se traga una moneda y va al estómago, ¿qué pasa? No pasa nada, ¿no? Se elimina Estómago, nomás. nada, sí. Se mezcla y se elimina, es algo que sea muy grande, no pase por el píloro, pero si no, no, nada. No, por lo general. Después le va a doler, si es muy grande la moneda. Le va a doler cuando salga. Pero no más allá. Hiciste toser. Por mis malos pensamientos. Consolidación alveolar, eso significa por una neumonía, ¿sí? O sea, la neumonía siempre se caracteriza porque hay líquido en los alveolos. Y en los alveolos debería haber aire nada más. Aire y qué otra cosa dijimos que había en los alveolos, para que no se colapsen. A ver quién se acuerda. Líquido. Sí. Surfactante. Y que yo les dije que a los recién nacidos, cuando nacen prematuros y tienen inmadurez pulmonar, tratan de primero preservarlo en la panza de la mamá. Y a la mamá le dan surfactante para que se maduren más rápido los pulmoncitos del bebé. ¿Sí? Es muy importante. Y también se puede producir este cortocircuito por excesiva acumulación de secreciones, como por ejemplo la bronquitis crónica. ¿Sí? Yo acá les puse un dibujito de un alvéolo. Este es un alvéolo normal, miren cómo hace el intercambio, y este es un alvéolo que está ocupado con líquido. ¿Sí? ¿Ven? Hasta acá esto rosita que se ve es líquido. Entonces miren cómo se achica el alvéolo y no hace el intercambio. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas hasta acá? No, profe, hasta ahora. Bien, entonces vamos a ver las complicaciones que puede tener la insuficiencia respiratoria aguda. Si la hipoxemia progresa, también puede haber un déficit de oxígeno a nivel celular. ¿Cómo se llama eso?
Una hipoxia. Salió medio mal, pero estaba bien lo que decías. A ver de nuevo, Tenreiro. Hipoxia, profe. Ahí está, ahí quedó mejor. Hipoxia tisular, o sea, hipoxia, disminución de oxígeno en los tejidos, ¿sí? Cuando es a nivel celular. Y acá va a aparecer una alteración en la perfusión tisular. Antes era la discordancia ventilación-perfusión. Acá va a haber una discordancia, pero ya con la perfusión del tejido, no del alveolo. Ya estamos mucho más graves. Y a partir de esto podemos llegar a que el paciente presente una acidosis láctica. ¿Sí? Vieron que siempre que hablaban del COVID decía una lluvia de citoquinas, ¿sí? Las citoquinas son las que producen todo este desfasaje. Bien, vamos a ver qué le pasa a mi paciente con insuficiencia respiratoria aguda. Puede tener manifestaciones clínicas a nivel neurológico, ¿sí? Entonces, el paciente va a estar irritable. A veces nos pasa que vemos esto, agitado, desorientado. Entonces nosotros decimos, ¿qué le pasa? ¿Qué molesto en nuestro paciente? Y a veces esa molestia en nuestro paciente es porque no está oxigenando bien su cerebro, ¿sí? Y al no oxigenar bien su cerebro produce todo esto. Está más irritable, más agitado, desorientado, tiene disminución del nivel de conciencia. Todo esto por la insuficiencia respiratoria. A nivel cardiopulmonar puede presentar taquicardia, dolor anginoso, o sea, dolor en el pecho. A nivel pulmonar va a estar taquipneico, va a tener aumento de la profundidad respiratoria. O sea, no va a respirar, sino que va a hacer unas respiraciones profundas, ¿sí? Y va a tener aumento del esfuerzo respiratorio. Ustedes lo van a ver respirar y va a ver que utiliza mucho la cintura escapular, o sea, hace, ¿sí? Utiliza todos los músculos accesorios. En piel y mucosa, la piel va a estar fría, pálida, va a haber una disminución del relleno capilar, o sea, yo aprieto mi dedo, lo suelto y debería recobrar rápidamente el color. Bien. ¿Y cuál es la forma de diagnosticar una insuficiencia respiratoria? La gasometría arterial. ¿Por qué la gasometría arterial? A ver. Porque mide la oxigenación en sangre, profe. Bien, ¿qué mide? La gasometría, a ver. Muy bien, porque miden las presiones la PO2 y la PCO2, ¿sí? Y aparte vamos a ver si está ácido mi paciente o no, por esa acidosis láctica que dijimos que va a tener. ¿Sí? Entonces, la forma de diagnosticar la insuficiencia respiratoria es con los gases en sangre. No hay otra forma. Bien, y ahora vamos a ver esto de la valoración y diagnóstico de la insuficiencia respiratoria aguda. Las manifestaciones clínicas, que ya lo dijimos, hipoxemia, hipercapnia y acidosis. ¿Sí? Y al producirse todo esto, todos los mecanismos compensadores para tratar de regular esto. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ver el tratamiento. Siempre nos tenemos que ver para el tratamiento que mi paciente está hipoxémico e hipercápnico. Entonces todo el tratamiento va a ser para tratar de disminuir estas manifestaciones. Entonces, para promover
que tenga un mejor intercambio gaseoso, yo voy a ir con la oxigenación. Entonces voy a tratar de hacer todo lo posible para que ese oxígeno que le llegue a mi paciente a los alvéolos sea bueno, para que haya un buen intercambio gaseoso. Entonces es importante el oxígeno suplementario. ¿Sí? ¿Para qué? Para corregir la hipoxemia. Siempre se trata de mantener una saturación de alrededor del 90%. Y es más mejor, pero 90, 85 estaríamos bien. Bien, ¿y cómo podemos? Eso es lo que el tratamiento, mejorar la oxigenación. Vamos a ver nosotros como enfermeros qué tenemos que hacer para mejorar esa oxigenación. Tenemos que optimizar la oxigenación, ventilación. ¿Sí? Entonces, para esto es importante la posición de mi paciente, prevenir la desaturación, ¿sí? O sea, prevenir que baje la saturación de oxígeno de mi paciente, por ejemplo, durante la aspiración de secreciones. ¿Sí? ¿Y cómo podré hacer para prevenir que mi paciente desature cuando yo lo voy a aspirar? Haciendo que tenga una respiración profunda. ¿No? No. Haciendo una hiperoxigenación. Mientras mi paciente va a estar con oxígeno, porque ya dijimos, para corregir la hipoxemia, oxígeno. Pero mi paciente tiene secreciones, entonces yo quiero aspirarlo para que mejore el intercambio gaseoso. Entonces lo primero que hago es aumentar el oxígeno. Suponete que yo tengo un oxígeno al 38, lo paso al 50. Lo hiperoxigeno. ¿Por qué? Porque durante todo el procedimiento de la aspiración mi paciente no va a recibir oxígeno. ¿Sí? Y ahí se va a desaturar. Yo no quiero que se desature. Claro, como para compensar. Para compensar, tal cual. Para compensar esa desaturación, yo lo hiperoxigeno. ¿Sí? Que es muy, muy importante. Entonces, vamos acá les puse unas diapos que encontré y me parecieron interesantes. Nosotros tenemos que ver qué es la FiO2. Nosotros hasta ahora siempre vimos la PO2. ¿Qué es la FiO2? La FiO2 es la fracción inspirada de oxígeno. Es la concentración de oxígeno que yo le doy a mi paciente. Entonces le van a preguntar, ¿con qué FiO2 está tu paciente? Y está con 21, está con 28, está con 35, ¿sí? Yo le tengo que decir con qué FiO2 está mi paciente. ¿Sí? Si el volumen corriente de un paciente es de 500 mililitros, tiene que tener 250 mililitros de oxígeno y 250 del aire inspirado. ¿Sí? Lo que yo quiero que les quede claro es qué es la FiO2. Cuando ustedes escuchen la FiO2, es la fracción del aire inspirado. ¿Sí? Bien. Otra cosita que yo encontré y me pareció, por ahí ya lo vieron con Alejandra, pero es importante que lo repasemos por las dudas, es que hay dispositivos para dar el oxígeno. Hay unos dispositivos que son de bajo flujo y otros dispositivos que son de alto flujo, ¿sí? Entonces, entre los dispositivos de bajo flujo tenemos la cánula nasal, la mascarilla simple o la máscara con reservorio, ¿sí? Esos son ejemplos de dispositivos de bajo flujo. ¿Y qué es importante ver con estos dispositivos de bajo flujo? Por ejemplo, la cánula nasal.
para que yo le dé una FiO2 de 40%, tengo que poner el oxígeno en 5 litros por minuto. ¿Sí? Entonces, Sí. el médico me puede decir, dale 5 litros. Yo en el manómetro le doy 5 litros, pero me puede decir, dale una FiO2 de 40. ¿Eso qué sería, perdón, porcentaje de lo que necesita? Claro, eso es lo que él necesita, el 40%. Dale una FiO2 de 40%. Entonces, ¿vos cómo le vas a dar? Vos tenés que acordarte que son 5 litros. Esto, por lo general, el enfermero tiene un papelito donde tiene todos estos porcentajes. Y si no, en las cánulas suelen venir de distintos colores, ¿ven? Y esos distintos colores te dan el porcentaje. Si vos mirás en esos adaptadores, acá, en este de acá o acá, dice esto, 5 litros, 40%. ¿Sí? ¿Se entiende? Por ejemplo, fíjense, miren, con 5 litros, con la cánula nasal, yo le doy 40%. ¿Sí? Con la máscara, con 5 litros le doy 40, pero le puedo dar 8 litros, le voy a dar 60. Con la cánula no llego. Claro, la cánula tiene un porcentaje ya. Ya para mayor se pone un... No, yo no estaba, yo me quedé congelada, por eso no sé qué me escucharon. A ver, Nora, ¿qué decías? Marta. Que con la cánula es un porcentaje nada más de FiO2 que podemos administrar al paciente. Ya si es superior, tiene que ser una mascarilla. Claro, ¿ves? Si vos le querés dar una FiO2 de 60, tenés que usar máscara. Si querés darle de hasta 40, le podés dar con una cánula nasal. Por eso es que a veces dicen, ¿qué le pongo a mi paciente? ¿Una cánula o una máscara? Bueno, hay que ver qué FiO2 necesita. ¿Sí? ¿Me escuchan o no? Sí, profe. Ah, porque no se mueven, entonces no sé si soy yo, son ustedes. Estamos muy concentrados, profe. Bueno, mejor así. Y después, dentro de las de bajo flujo, también tenemos estas mascarillas que son de no y con reinhalación, ¿sí? Que son estas que tienen la bolsa. ¿Sí? Entonces, fíjense en acá con reservorio, muy bien. Fíjense en acá que tenemos de 8 a 10 litros, 80%. ¿Sí? Y con reinhalación, de 10 a 15 litros podemos llegar hasta el 100% de oxígeno. Esto es importante, no sé si ya lo vieron con Alejandra, pero es importante que lo tengan esto. Los porcentajes, bien, que es importante los porcentajes, porque eso va a hacer que yo decida qué máscara le voy a poner a mi paciente. Igual yo después les mando las diapos, chicos. Y después tenemos los dispositivos, pero ya de alto flujo. ¿Sí? Pero fíjense que por más que sea de alto flujo, esta, por ejemplo, la máscara de Venturi, que es la más conocida, no me da más que una FiO2 del 50%. Le tengo que dar, fíjense, en 15 litros por minuto.
¿Sí? Estas son las máscaras de Venturi, estas que están acá. Esas son las que se usan con el, ¿cómo se llama? No, con lo que va conectado con lo que va conectado a Con los el tubos oxígeno grandes. central. Sí, puede ir todo esto puede ir. Lo ideal es que esté conectado al oxígeno central. Pero hay lugares donde no hay oxígeno central y van un tubo de oxígeno. Lo que pasa es que el consumo es muy grande. ¿Sí? Claro, ¿y cuánto puede durar un tubo? ¿Cuántos litros tiene un tubo? No sé, pero un tubo grande, si lo querés poner a 15 litros, como vimos recién, no te dura más de 3 horas. Claro. ¿Sí? Por eso es mejor, y eso era lo que pasaba cuando estaba el COVID a full. ¿Sí? No, las empresas de oxígeno no daban abasto, te cobraban un dineral. Bueno, en algunos lugares no hay. Por ejemplo, en mi hospital hay en algunas habitaciones oxígeno central. Terapia obvio que sí, pero en algunas habitaciones oxígeno central y en las otras eran tubos de oxígeno. Y era correr a cada rato por un tubo de oxígeno. ¿Sí? Bien. Claro. Lo que pasa es que para el EPOC se necesita poco flujo de oxígeno, no demasiada concentración de oxígeno. ¿Sí? Porque uno de los, no es requisitos, espera a ver que encuentre la palabra, uno de los motivos por los que vos respirás es porque tenés dióxido de carbono. ¿Sí? ¿Viste? Cuando vos estás en un ambiente cerrado y hay mucho dióxido, aumenta tu frecuencia respiratoria. ¿Sí? Entonces, el EPOC, si vos le pones mucho oxígeno, no tiene dióxido. Entonces el paciente no respira por sí solo. Por eso es bajo flujo de oxígeno que tiene. Bien. Después tenemos que pasar a la posición. Vemos la posición y hacemos un recreito. La posición va a depender de la lesión pulmonar que tenga mi paciente, ¿sí? Y siempre el objetivo es mejorar la ventilación-perfusión. Por ejemplo, en pacientes que tienen una enfermedad pulmonar unilateral, o sea, está afectado solo un pulmón, se tienen que poner de cúbito sobre el pulmón sano. ¿Sí? Fíjense, yo acá les puse una imagen de cúbito sobre el pulmón sano, cuando tienen solo un pulmón afectado. ¿Sí? Después, en las enfermedades infiltrativas, lo ideal es que pongan al paciente en decúbito prono. Ahora se puso muy de moda y todo el mundo conoce que pronan a un paciente por el COVID. ¿Sí? Todo el mundo habla de la pronación por los pacientes de COVID. Pero siempre en las patologías pulmonares se pronó al paciente. ¿Sí? Entonces, se lo prona al paciente, se lo pone boca abajo. ¿Sí? Para mejorar la ventilación. Y realmente un paciente pronado, pongamos un paciente que está saturando 50, ¿sí? Lo pronan por 6 o 7 horas y satura 70, solo por pronarlo. ¿Sí? O sea, la pronación mejora muchísimo la oxigenación, ¿sí? Muchísimo. Bien. Dejamos ahí y seguimos en 10 minutos, si les parece, son y casi media, 40, nos encontramos de nuevo. Bien, profe. Bueno, profe. Bueno, Bueno, profe. hoy estoy más activa, ¿vieron? Hoy no fui a aprender.
Sí, profe, está full. Bueno, nos vemos en 10 minutos. Bueno, Ok. profe.
Profe, me está dando una gripe tremenda. ¿Qué te pasó? Y no sé, tengo mucho frío, dolor de cabeza y dolor de cuerpo. Ah, qué feo. Me puse la segunda dosis, no sé si debe ser eso. Ah, ¿cuándo te la pusiste? El viernes creo que fue. Ah, bueno, eso debe ser. La dosis, me mató. Sí, yo tengo la Sputnik, tengo un odio, no me puedo ir a ningún lado ahora con la Sputnik esa bendita. Uy, quiero. Qué pena, ¿no? Quería ir de paseo unos días a Miami. Wow. No voy a No poder. puede, ¿no? No, No puede No. salir, dice. ni a Estados Unidos ni a Europa. Solo a Rusia. Bueno, vaya a verlo a Putin, profe. Lo que me faltaba. Ir a verlo a Putin, profe, ¿qué más quiere? No, escuché que estaba en la Siberia, así que hace mucho frío. Bien, pregunto, acero, arjona, ¿dónde estás, Arjona? No, profe, ahora activo la cámara. Arjona, tenés media falta, las clases empiezan a las 6, ¿sí? No, pero sí me conecté desde las 6, profe. Desde que avisó. No estás conectada desde las 6. Sí. Bolívar. Incluso hasta hice una pregunta y no me respondía, pero bueno, está bien, profe. Y bueno, ¿viste? No respondo las preguntas ahora. Jane. Lo que pasa es que tengo problemas porque se me entrecorta la llamada, el video, profe. Por eso tengo que desactivar, si no, no puedo. Bueno, desactiva nomás. Jane. Milton. Desmuteate, Milton. Presente, profe. Condorí Melody. Condorí Quispe. Jazmín. Endoro. O Endoro. Endoro. Es Yasmín Taboada, profe. ¿No es Endoro? ¿Taboada es el apellido, no Endoro? Sí, es Yasmín Taboada Endara. Bien. García. Liusco. Ontiveros. Aquí, profe, presente. Habla de nuevo, Ontiveros, por favor. Presente, profe. Ok. Taboada. Taboada Mariana. Taboada Mariana. Villarroel. Presente, profe. Activa un cachito la cámara, Jonathan. Ahí la activé. Ahí estamos.
Gracias. Ya estás acá, Blas, si querés. Bien. Entonces vamos a ver cómo se previene. No dijo Pérez. Pero ya te veo. Te veo Ah, y bueno. te conozco. Hay algunas que no conozco. Ah, ¿sí? bueno. Eso les pregunto, porque no las conozco, no las veo, no participan. Está bien, Algunas no les contesto yo las preguntas. Bueno. Nos quedamos tranquilas entonces, profe. Bien. Yo tengo problemas con el internet. Una pregunta. Bien. Se me entrecorta, por eso quiero a ver si me puede volver a repetir a veces las cosas. No lo hago a propósito. No, Lamentablemente no digo tengo un internet malo. No digo que lo No es haces para a reírse. propósito. No, yo no me río, yo digo que no contesto algunas preguntas. Prevención de la desaturación. Vamos a ver cómo prevenimos la desaturación. ¿Se acuerdan que dijimos que la desaturación se suele producir cuando hay aspiración de secreciones? ¿sí? Entonces, lo primero que podemos hacer, ¿se acuerdan que lo charlamos? Era hiperoxigenar a los pacientes antes del aspirar o el lavado bronquial. Facilitar el aporte nutricional también es muy importante, porque un paciente bien nutrido estimula su sistema inmunológico, ¿sí? Y va a tener una mejor musculatura respiratoria para hacer los ejercicios respiratorios. Bien, profe. Promover la eliminación de secreciones son los cuidados de enfermería. Recuerden, el objetivo principal era oxigenar a mi paciente, lograr que mi paciente aumente esa hipoxemia que tenía. Entonces, promover la eliminación de secreciones. ¿Cómo las puedo promover? Una adecuada hidratación. Ustedes saben que si el paciente está deshidratado, esas secreciones van a ser más espesas. Entonces, yo tengo que hidratarlo adecuadamente para que no tenga este inconveniente. Humidificación del oxígeno suplementario. Siempre el oxígeno tiene que ser humidificado. Lo ideal es que sea humidificado y caliente. ¿Sí? Porque si es frío, también dicen que produce broncoespasmo. Generalmente a los niños le dan el oxígeno frío, le dan el oxígeno húmedo y tibio. ¿Sí? En el adulto casi no se da tibio, pero sería bueno también que se dé tibio. Aspirarlo. ¿Cómo entibias el oxígeno, profe? Hay aparatos que son para entibiar y humidificar el oxígeno. Y si no, así como hospital público pobre, se pone un frasco más grande que el... ¿Viste? Es la mamadera, mamadera se llama, donde ponen el agua para humidificar el oxígeno. Sí. Se pone un recipiente más grande, como si fuese a baño María, se pone agua caliente ahí y se lo coloca. ¿Sí? Y al colocarlo ahí, se calienta el oxígeno que pasa por ese lugar. Claro, pero sería rápido, profe, ¿no? Y sí, pero hay que ir cambiándolo. Claro. Es la única manera. Si no, hay aparatos, hay unos aparatos circulares donde tienen un calentador eléctrico y cuando pasa el agua se va calentando. Y el agua calienta el oxígeno. ¿Se entiende? Profe, sí, entonces humidificación, entonces como calentar. No, humidificar es que el oxígeno sea húmedo. Ah, húmedo. No seco, húmedo. Ok, húmedo. Ok, profe. Bien, y después también otra de las cosas para eliminar las secreciones es la fisioterapia, que es la percusión. ¿Vieron eso que se hace como un huequito a la mano? Sí. Golpea sobre los pulmones. Eso se usa mucho en los bebés, profe, ¿no? Claro, pero en el adulto también. Cuando tenés secreciones, vos vas golpeando y eso va ablandando las secreciones. Claro, eso sería una persona y golpearle la espalda, profe, ¿no? La espalda, sí.
Sí, eso es ideal. Claro. Bien. Y drenaje postural. Drenaje postural es el cambio de posiciones. Para aflojar también, todo es para aflojar las secreciones. Bien. Luego viene la educación del paciente y la familia. Antes que el paciente se vaya de alta, uno tiene que explicarle cuáles son los primeros signos y síntomas que él puede detectar o la familia puede detectar para traerlo tempranamente al hospital. ¿Sí? Eso es muy importante. Y después, cómo tiene que hacer para respirar. ¿Se acuerdan que vimos la respiración de labios fruncidos? ¿Sí? Eso es muy importante. Y hacerlo concientizar de que tiene que tomar la medicación en los horarios que corresponden. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Perfecto. Y después pasamos ya a la neumonía. ¿Sí? Bien, de insuficiencia respiratoria, ¿alguna pregunta? No. La neumonía es muy dolorosa, profe. Bien, entonces vamos a, ¿qué es la neumonía? Porque muchos decimos y hablamos de neumonía y por ahí no sabemos qué es una neumonía. Sabemos que es algo que afecta a los pulmones, pero en realidad no afecta a los pulmones. Afecta a órganos que están dentro de los pulmones. Claro, una No infección. a los pulmones. Entonces, ¿por qué se puede producir una neumonía? Por ejemplo, porque hay una inhibición del reflejo del vómito y de la tos. Entonces, ¿Cómo una inhibición del reflejo del vómito y la tos? Y de la tos. ¿Sí? Yo estoy comiendo un alimento y se va al respiratorio. Si yo tengo bien mi reflejo de vómito, cuando se va al respiratorio trato de vomitarlo. ¿Sí? Entonces no se va a ir al respiratorio. Profe, ¿y Cuando qué es inhibición entonces, profe? inhibición es que hay un descenso, una disminución. ¿Sí? Que no está. Y también de la tos, cuando algo se va al respiratorio, ¿qué es lo primero que hacemos? Tosemos para eliminarlo, ¿sí? Entonces, cuando no tengo nada, no tengo ni el reflejo del vómito, ni el reflejo de la tos, tengo posibilidades de que se vaya al respiratorio y hacer una neumonía. Profe, la neumonía es cuando ya tenés una infección, ¿no? Claro, en los bronquios. En los alvéolos. No en los pulmones. En los alvéolos, no en los bronquios. En los alvéolos. Pero ya lo vamos a ver eso, Nora. Ahora, bien, entonces no lo anoto todavía, profe. Concéntrate en esto. Entonces, ¿por qué se produce? Por esto del vómito y de la tos. También porque hay una actividad ciliar disminuida. ¿Cuál era la actividad ciliar? ¿Cuál era la función de las cilias? Era llevar las secreciones por el tracto respiratorio. Bien, las cilias son esos pelitos que estaban en todo mi aparato respiratorio y lo que hacía es llevar el moco para que yo después lo expectore. Si esas cilias están paralizadas, nos lleva el moco. Y ese ¿Cuál moco sería la causa que estén paralizadas las ciliar? El cigarrillo. La nicotina paraliza las cilias. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Un incremento de las secreciones. ¿Sí? Por ejemplo, en el bronquítico crónico, un incremento de las secreciones también puede ser un factor que me produzca neumonía. La disminución del flujo linfático, ¿sí? Del líquido linfático que va por los ganglios, la telectasia. ¿Qué era la telectasia? Cuando el pulmón no se expande lo que tiene que... No, perdón. No. Cuando ¿Cómo, profe? ¿Qué era la telectasia?
Cuando no... Lo vimos hace un ratito. Cuando los alveolos, La obstrucción, profe. Cuando los alvéolos están colapsados. La Es la obstrucción, obstrucción de los alveolos. bien, o de los bronquios, ¿sí? Que Paola, vos lo habías dicho. La obstrucción generalmente por un tapón de moco, dijimos, ¿sí? Esa es una telectasia. Cuando hay un Pero la tapón de moco que está obstruyendo. profe, ¿Cómo? ¿la telectaxia tiene varios significativos? No, O yo la recuerdo mal. la telectasia es una obstrucción. ¿Por qué se produce esa obstrucción? Se puede producir generalmente por un tapón de moco. Sí. ¿Sí? Se puede producir por un tumor. Se Bien, puede profe. producir porque yo tragué una bolita y se quedó obstruyendo. O sea que aletasia vendría a ser como el reemplazo de una palabra obstrucción, que se obstruye. Sí, es una obstrucción en el bronquio, por ejemplo. ¿Sí? Y Sí. por lo general, no, cuando hablamos nosotros en enfermería de atelectasia, decimos que es por un tapón de moco. Se pegó el moco y se hizo un tapón. También la neumonía es la presencia de líquidos en los alvéolos, ¿sí? Por una fagocitosis, o sea, el aumento de los glóbulos blancos, por ejemplo, o una actividad humoral anormal, ¿sí? Bien, esas son todas las causas por las que se pueden producir las neumonías. ¿Mm? ¿Y cómo podemos clasificar la neumonía? La neumonía las podemos clasificar en neumonías adquiridas en la comunidad, ¿sí? Y la otra son las neumonías nosocomiales, que son las neumonías adquiridas en el hospital. ¿Sí? Profe, las la adquiridas en la comunidad serían las neumonías virales. Sí, son las menos graves, las neumonías de la comunidad, sí. En cambio, las neumonías nosocomiales o de los hospitalarias, se le llama también una neumonía hospitalaria, son de los bichos, de las bacterias propias del hospital. ¿Sí? Sí, el que llega a eso, profe, a la nosocomía hospitalaria, decile, hospitalaria. Es muy difícil, ¿no? Que se recupere. Sí, si lo agarran a tiempo, sí. Ah, bien. Lo que pasa es que vos tenés que pensar que el paciente que está internado es un paciente que ya tiene las defensas bajas, ¿sí? Y encima adquiere una neumonía, bueno, se complica más. Claro. Pero bueno, todo va a depender del paciente. Profe, ¿y la de la comunidad sería en la casa prácticamente? Sí, en el barrio, en la casa, en el club, en la pileta. Claro. Entonces, las neumonías en la comunidad, las más frecuentes son las producidas por el neumococo. ¿Sí? Después también están las producidas por la legionela, por los virus, por la neumonía, por la influenza. ¿Sí? Profe, ¿esos son distintos microbios los que están en rojos? Sí, bacterias, sí. Son los nombres de distintas bacterias. Que producen, salvo el virus, que producen la neumonía en la comunidad. Ah, bien. ¿Sí? Sí, profe. En cambio, las neumonías nosocomiales o hospitalarias, que son más graves, están producidas por enterobacterias gram negativas. Ya son más complicadas de tratarlas. La Escherichia coli y el Staphylococcus aureus. ¿Sí? Son más difíciles de tratar. Estas son Más difícil nombrarlas también, profe.
Estas son producidas en el hospital, se contagian en el hospital. Y después hay una que la padecen los pacientes con SIDA, que una de las principales complicaciones del paciente con SIDA es que les baja las defensas. Al bajarle las defensas, contraen más rápidamente neumonías. Por ejemplo, con la Pneumocystis carini. ¿Sí? El Pneumocystis carini es el que produce la neumonía generalmente en los pacientes con SIDA. Y en los trasplantes. Y en los trasplantes también. Sí. También la misma. Sí, pero en los trasplantes más por Staphylococcus aureus se da, ¿eh? El Staphylococcus aureus es algo que nosotros como personal de salud tenemos siempre en la nariz. Y es como una flora normal para nosotros en nuestra nariz y a nosotros no nos hace nada, salvo que se nos bajen las defensas. ¿Sí? ¿Cómo, profe? Eso no entendí. Hay virus y hay bacterias que uno las tiene en la nariz o en la boca y es una flora normal para nosotros que esté allí. Y como nosotros tenemos bien nuestras defensas, no nos afectan. ¿Sí? Pero Eso sería, profe, que es como que como ya el virus es como que conoces, como que ya no te afecta, algo así. no es que te conoce. No están normalizado con el tema que el cuerpo hace anticuerpos ya, entonces tenemos varios virus que por ahí a nosotros no nos afecta, pero a los demás Claro, sí. pero aparte porque nuestras defensas están bien, nuestro organismo está sano, entonces no nos hace nada. Quizás otra persona que está sana tampoco le hace nada. El problema es cuando tus defensas están bajas, como en el caso de los pacientes. El tema es que ahora nosotros usamos barbijo, pero antes no usábamos barbijo. Entonces, por eso es la importancia del lavado de manos. Nosotros hacíamos así, por ejemplo, y tocábamos al paciente. Y ahí ya le transferíamos el estafilococo. Y si el paciente tiene las defensas bajas, le podía agarrar una neumonía. Qué sencillo, profe, ¿no? Con solo tocarlo ya le podés contagiar. Claro, por eso es la importancia del lavado de manos. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Profe, le hago una consulta. ¿Y tiene que ver con la tuberculosis también esto? No. ¿La neumonía? No. No, nada que ver. No, la tuberculosis sí afecta al pulmón. Sí afecta. Ajá. Bueno. Sí, tuberculosis es Claro, yo le digo porque yo me acuerdo, era muy chica y mi tío el vasito de Koch. Sí. Falleció de tuberculosis y me acuerdo que aquella vez tiene neumonía, escuchaba cuando era chica. Sí, lo que pasa es que de su tuberculosis debe haber desarrollado una neumonía, pero su patología de base tiene que haber sido la tuberculosis. Claro, y como que vino de recuerdo eso y después, bueno, también tuvo mi abuela que le contagió, mi tío falleció por no tratarse. Cosas, claro, porque mi es abuela, respiratorio, ahora viste, es como ahora el COVID, que se contagia por vía respiratoria. Claro, y mi abuela se trató porque ellos vivían en el campo, entonces como que no había tanto contacto con los hospitales y al ser mayor mi abuela, iban las enfermeras comunitarias al barrio y bueno, le daban píldoras y todo, pudo lo que es fácil el tratamiento de la tuberculosis, ¿sí? Pero bueno. La tuberculosis es contagiosa, ¿no? Sí. Sí, a nivel respiratorio, sí. Y la neumonía no, profe. El vasito de Koch. No, la neumonía no es contagiosa, no te contagias la neumonía. Pero es esto, es pocas defensas. Te tocas con
con tu bacteria o tu virus, si se la pasás a otra persona, lo vas a contagiar, pero en sí la neumonía no es contagiosa. No es como la tuberculosis, que se transmite por la respiración. O sea, vendría a ser un riesgo potencial si tenés una neumonía, podría ser un riesgo potencial a una tuberculosis, ¿o no? No, nada que ver. Son dos cosas distintas, nada que ver. Ah, bien, yo estaba entendiendo mal entonces. No, nada que ver. La tuberculosis es producido por el bacilo de Koch. Y la neumonía por todos estos que te estoy nombrando acá, no por el Está bacilo. bien, profe. Sí, ahora sí, profe. Bien. Entonces vamos a ver la fisiopatología. ¿Por qué se produce esta neumonía? Siempre está relacionado con las defensas de la persona, con las defensas del huésped. Vos para agarrarte una neumonía tenés que tener las defensas bajas. ¿Sí? Es así. Por algún motivo, porque hiciste fiebre y te bajaron las defensas, porque estás estresada, por lo que sea, la neumonía está relacionada con una baja de las defensas. ¿Y qué pasa? Hay una invasión bacteriana del tracto respiratorio inferior. Mi tracto respiratorio inferior, o sea, de la tráquea para abajo, se va a infectar. ¿Y esto por qué? Porque yo inhalé o aspiré, puede ser por vía directa o hematógena, ¿sí? Algunas de esas bacterias o virus que les mostré, ¿sí? La forma más común es que, como les contaba yo, nosotros en la boca y en la nariz tenemos una flora bacteriana que es normal para esta parte, pero no es normal para mis vías aéreas bajas. Entonces, si esto se va a mis vías aéreas bajas, ahí puedo tener una neumonía. Profe, ¿y a dónde empezaría la parte baja? Vendría a ser de la tráquea para abajo, de los bronquios. De los bronquios para abajo sería. Bronquios primario, secundario, terciario, conducto sacoalveolar y alvéolos. Bien, profe. Bien. Entonces, lo que yo les contaba, esto que el orofaringe tiene una población estable, anaerobia y aeróbica, y en situaciones de estrés, como dijimos recién, de una cirugía, de una infección, este microorganismo reemplaza la flora normal. Y si yo tengo alterado el reflejo del vómito, de la tos o la conciencia, yo me voy a mandar esas bacterias o virus a mi parte, mi tracto respiratorio inferior. Y ahí cuando va al tracto respiratorio inferior, se produce la neumonía. ¿Sí? Entonces lo que se produce, miren, estos son los alvéolos normales. Y acá son alvéolos con una neumonía. Miren, este alvéolo es normal. ¿Ven? Acá viene el saco alveolar con todos los alvéolos. Y fíjense en este que tiene la neumonía. Tiene líquido. ¿Ven? Entonces, cuando pasa por acá el capilar, no puede intercambiar. Porque en vez de oxígeno tiene líquido. ¿Sí? Sí, profe. Miren, esto es una placa normal. ¿Ven? Esos gris más oscuros son los pulmones. Y esto es una placa con neumonía. Fíjense que esto que debería estar acá no está. Está blanco, como contaba hoy. ¿Sí? Esto es porque acá no se está oxigenando. Acá está lleno de estos alvéolos. Entonces el aire no pasa. La placa radiográfica lo que siempre muestra es el aire. Entonces, acá entra bien el aire, acá entra bien el aire, acá no hay aire. Por eso se ve blanco.
Acá hay una neumonía. ¿Se entiende el concepto de neumonía? Sí, profe, sí. Sí, profe. Por eso es que se detecta rápido pues, una neumonía, ¿no? ¿Cómo? Por eso es que se detecta rápido una neumonía. Una placa radiográfica. Claro. Una placa radiográfica. Sí, sí, por ahí no sale en la placa radiográfica una tomografía. Ah, ok, profe. ¿Sí? Profe, Bueno. pero depende, ahí en la placa se ve, depende de lo que está tomado, ¿no? Claro. En este caso, fíjate, es el pulmón derecho y esta parte, la base del pulmón está bien, ¿ves? Que hay aire acá, pero la parte del lóbulo medio y el superior están blancos, no llega aire. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, son y cuarto, así que nos estamos atrasando de gestión. Lo dejamos acá, háganme acordar dónde nos quedamos, en el dibujito. Está muy interesante, profe. Así después seguimos. Profe, ¿va a mandar la diapositiva al mail? Sí, te las mando. Te las mando al grupo ese que tengo de ustedes de mail, te las mando por Gmail, porque son muchas y entonces en Yahoo no las puedo recibir. Que se las mando por Gmail. Bien. Profe, ¿ponemos el presente por plataforma? Hay compañeras que preguntan. Eso es lo que les voy a decir. Vamos a dar el presente por plataforma porque los otros días vieron que nos conectamos directamente y me dijeron que hay que dar el presente primero por plataforma. Ahora voy a habilitar el chat de la plataforma, ¿sí? Sí, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chicas, nos vemos el miércoles. Chau, chau.